tardes. Vamos a cambiar completamente de tema. La Cámara Nacional de Comercio dio a conocer los resultados de la encuesta de victimización. Según ella, un 47,9% de los locales comerciales fue víctima de algún delito durante el segundo semestre del año, lo que implica un alza de 8 puntos respecto a la cifra registrada en el primer semestre del 2021. Para profundizar en el tema, nos acompaña Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Bernardita, bienvenida a Canal 24 Horas. Como te va, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Bernardita, ¿cómo entender estos números? ¿Cómo entender este aumento de un año a otro de 8 puntos? Claro, en una situación el año pasado en que la pandemia golpeaba mucho más en materia de movilidad a nuestro país respecto a lo que es el primer semestre de este año. ¿Cómo entender estos números, esta alza? Sí, bueno, de hecho, como tú dices, esta es una encuesta que se hace de manera semestral. Entonces, cada vez que se acaba un semestre, se les pregunta a los locatarios cómo estuvo el semestre previo. Cuando hicimos esta pregunta respecto al primer semestre del año pasado, ahí había muchos entrevistados que se vieron afectados por las cuarentenas, que tuvieron que cerrar una o más semanas del primer semestre del 2021. Entonces ahí, por lo mismo, vimos una caída en el histórico de victimización y hubo un 41,2% de establecimientos victimizados. Pero ahora, cuando nos volvimos a preguntar por los resultados del segundo semestre del año pasado, sube la tasa de victimización a 47,9%, un poco recuperando los niveles que teníamos antes, ¿no es cierto? Donde históricamente hemos visto que 1 de cada 2 establecimientos son víctimas de algún delito. Bernardita, vamos entrando un poco ya a los números más finos. Dentro del comunicado que ustedes entregan hoy día, hay varios puntos para que los vayamos comentando. Por ejemplo, el cambio en el tipo de delito. ¿Qué significa eso? Sí, lo que pasa es que como esta es una encuesta que se le hace a comercio, restaurantes y hoteles, estaciones de servicio y de logística y compra y venta de automóviles, históricamente siempre se veía que el hurto y el hurto hormiga, sobre todo el hurto hormiga, eran los delitos más recurrentes, ¿cierto? Pero ¿qué pasó ahora? Por primera vez, el otro daño material al local. ¿Qué se refiere a otro daño material al local? Son destrozos, que le quemaron el local, que se lo rayaron, que se lo destruyeron, que se lo incendiaron, etc. Eso pasó a ser el delito más recurrente, superando a lo que históricamente siempre fue, ¿no es cierto?, el hurto hormiga. Y cerca de un 20% de los entrevistados dijo que había sido víctima de daños materiales al local. Bernardita, y ahí entra otro concepto que va, yo creo, amarrado, es la percepción de violencia, ¿no? Sí, porque claro, esta encuesta, como tú dices, se divide en dos partes. Una es algo concreto, ¿fue víctima o no de delitos? ¿De qué delito fue víctima? Si denunció o no denunció, que ahí también hay un punto muy interesante porque la mayoría no denuncia, ya vemos de que no denuncia porque no confían mucho en la eficiencia de la denuncia. Y pues por otro lado se les pregunta la percepción de seguridad de su barrio, de violencia con que atacan los delincuentes y de también presencia de crimen organizado alrededor de su negocio. Y eso también fueron variables que aumentaron significativamente respecto a la medición anterior y respecto también a las mediciones históricas. Vemos una sensación de inseguridad mucho mayor, un nivel de sensación de violencia que hay en las calles mayor, ¿no es cierto? Y también destaca ya que aparece como presencia de bandas de crimen organizado en los distintos sectores. Sí, hay otros elementos para ir considerando. A ver, ustedes señalan también en las cifras, cuando hay comercio ambulante alrededor, aumenta la sensación de inseguridad. ¿Por qué? Claro, porque aquí también es otro tema que siempre se le ha preguntado históricamente, desde el año 2018, si ellos tienen o no comercio ambulante ilegal alrededor de su establecimiento, ¿ya? Y vemos de que hay un porcentaje cercano al 38% que tiene comercio ambulante a su alrededor. Y cuando se les pregunta cuáles son los efectos que produce la presencia de comercio ambulante ilegal a su alrededor, ahí ellos hablan del tema de seguridad del barrio y seguridad de los clientes como primer tema, como que lo que más les preocupa que como consecuencia del comercio ambulante ilegal a su alrededor. Y lo otro que llama la atención es que históricamente en todas las mediciones, si uno saca la tasa de victimización de aquellos con comercio ambulante ilegal a su alrededor versus aquellos sin, ha sido siempre mayor la tasa de victimización de aquellos que tienen ambulante ilegal a su alrededor. A ver, entrando también a nivel geográfico, estaba viendo en todas las ciudades encuestadas hubo aumento, eso también es súper preocupante, ¿no? Sí, todas las ciudades tuvieron un aumento significativo en su tasa de victimización, significativo menos Concepción y Talcahuano, que si bien igual aumentó, el alza no fue significativa. Pero claro, como tú mencionas, todos tuvieron fuertes incrementos en sus tasas de victimización y por el lado de rubro, el que tuvo un fuerte incremento fue también el retail y también se ven alzas significativas en todo lo que son compra y venta de automóviles, estaciones de servicio, restaurantes y hoteles.
Sí, Bernardita Parina, entendiendo también la victimización en los tipos de locales, tipos de comercio. A ver, en los comercios de menor tamaño, 43%, lo mencionábamos antes que el promedio es 47,9%. Hoteles y restaurantes, un 48% dentro de la media. Pero me quiero concentrar en el retail, un 89%. ¿Por qué tan alto en el retail la victimización? Claro, ahí si uno se va al retail, hay un tema que lo empuja mucho hacia arriba, históricamente lo ha empujado mucho hacia arriba, que es, por ejemplo, el hurto hormiga, que sucede mucho en el retail, porque en el retail están las grandes tiendas, es decir, tiendas por departamento, supermercado y farmacia. Pero ahora también llama la atención que no solamente el hurto hormiga, sino que también es el tema del robo de mercancía en ruta, que le está pasando a las grandes tiendas, supermercados y farmacias. Y al aumento también, obviamente, cuando se que, aumenta el despacho a domicilio y la venta online, aumenta este tipo de delito, va de la mano un poco. exacto, es tanto mercancía en ruta hacia el cliente o en ruta desde los centros de abastecimiento o camiones hacia los locales. Y ahí vemos que hay un 57% de ese tipo de tiendas o de establecimientos que fueron víctimas de robo de mercancía en ruta. Entonces ya no es solamente el hurto hormiga, que era el que solía hacer que este grupo tuviera mayor nivel de victimización, sino que también es, como te decía, el robo de mercancía en ruta y también el hurto no hormiga, que es el hurto de montos mayores a 20.000 pesos. A ver, ¿cuáles son los delitos de mayor ocurrencia? Tú lo mencionabas al pasar en alguna de las respuestas. Aquí estaba viendo, por ejemplo, lo que mencionabas tú y también cómo incide la sensación de violencia. Incendios, destrozos y rayados, después el hurto simple. Más o menos, ¿cuáles son los delitos más recurrentes que refleja esta encuesta? Bueno, como tú decías, el más recurrente es el otros daños materiales al local, que incluye incendios, destrozos y rayados. Llama mucho la atención, sobre todo, por ejemplo, en el sector restaurantes y hoteles, ese tipo de delitos. Por otro lado está el hurto y el hurto hormiga, pero también hay diferencias según rubro, porque por ejemplo en el mundo de la compra y venta de automóviles, estaciones de servicio y empresas de logística, hay casi un 10% que fue víctima de robo con violencia. Ese delito destaca significativamente en ese rubro respecto a los otros. Entonces también es interesante ver, más que la recurrencia, que está la recurrencia total de los delitos, también cuáles son los que ocurren en cada uno de los distintos rubros que nosotros estudiamos, y hay algunos, como decía, que están más en restaurantes y hoteles, otros como el robo con violencia que está en la logística y estaciones de servicio. Entonces también depende mucho qué tipo de negocio eres con respecto al delito de que eres más víctima, eres más frecuente. Y ustedes también miden dentro de este estudio, Bernardita, la revictimización y el tipo de delito. ¿Cómo se ubica ahí? Sí, eso es un tema no menor, porque te muestra de que aquellos que son víctimas de delito lo son en su mayoría más de una vez. Es decir, yo fui víctima de, por ejemplo, de otros daños materiales al local en promedio 12 veces en el semestre. Eso es lo que muestra la encuesta. Y así los otros delitos. Y en general, la media de delitos es 6, sacando el hurto hormiga, porque yo meto el hurto hormiga como 10, pero si saco el hurto hormiga, la media de delitos es 6. ¿Qué quiere decir eso? De que fueron víctimas 6 veces de delitos. El mismo negocio fue víctima 6 veces de algún delito durante el semestre. ¿Y esta revictimización ha ido creciendo a la par, por ejemplo, como crece la victimización? Sí, se mantienen bastante en línea, porque en la medida que va creciendo la victimización, también crece la revictimización, pero también ha cambiado, así como ha cambiado el tipo de delito, también ha cambiado la revictimización, porque si antes no era muy recurrente los otros daños materiales en local, ese ha pasado a ser súper recurrente tanto como delito, como la cantidad de veces que ha sido víctima de ese delito. Bernardita, también en la tasa de denuncia, un 57% de las personas encuestadas no denunció, solamente un 42% denunció. ¿Por qué las personas no están denunciando en su gran mayoría? Mira, esto es algo que se ha mantenido en casi todas nuestras encuestas, ahí aumentando un poquito, de la gente que no denuncia. Y de aquellos que sí denuncian, ahora por ejemplo solamente un 15% obtuvo los resultados esperados de su denuncia. Entonces, ¿qué pasa? Se produce un círculo vicioso, porque si yo denuncio y no obtengo los resultados esperados de mi denuncia, la próxima vez no voy a denunciar, ¿no es cierto? Entonces, ahí cuando uno les pregunta por qué razones usted no denunció, y vemos de que un 55% dijo que porque no confía en la eficacia de la denuncia. Esa razón subió muchísimo respecto a la medición anterior. Antes era solamente un 33% el que decía que no confiaba en la eficacia de su denuncia.
Por otro lado, también está que a veces son robos de bajo monto y también hay cerca de un 40% que dice que es un trámite engorroso y antes eso era un 23%. Entonces tenemos ahí un tema que como política pública hay que solucionar. ¿Cómo hacemos de que sea más fácil denunciar y que sea eficiente denunciar? Para que así yo tenga ganas después de seguir, ¿no es cierto?, denunciando, porque si no tengo no saco nada denunciando, no tengo ningún incentivo para seguir denunciando. Bernardita, este 57% que no denuncia, ¿ha ido creciendo en las últimas mediciones o es un número que se mantiene más bien estanco? No, se ha mantenido entre el 45, 50 y ahora subió un poco. ¿Esto es de lo más alto que hemos visto? Pero casi siempre tenemos un porcentaje que rondea entre el 45 y el 60% que no ha denunciado las encuestas anteriores. Haciendo un poco un resumen de todos los números que ustedes entregaron esta jornada, Bernardita, ¿hay una sensación de mayor inseguridad en el comercio a lo largo del país? Yo creo que, claro, claramente esta encuesta muestra de que aumentan las percepciones de inseguridad y violencia, también aumenta la presencia de bandas criminales organizadas en las distintas ciudades que estamos estudiando. Y aquí, independientemente de que vemos que también tenemos un aumento en la victimización, no podemos vivir con miedo a ser victimizados. Estamos hablando de que también los comercios, nosotros les preguntamos por las medidas de seguridad que toman. En promedio tienen 6 medidas de seguridad cada uno, entre rejas, alarmas, portones, guardias, etc. Entonces, y más encima, la gran mayoría dice que las aumentó respecto a un periodo anterior. Hay también una falsa percepción de que quizás las medidas me van a ayudar, pero la victimización no cede. Entonces hay una gran labor aquí para hacer, para no solo disminuir la tasa de victimización, sino que también hacer que el sector se sienta seguro en su trabajo diario. ¿Y cómo el sector que ustedes representan se puede sentir seguro? Aquí me imagino que hay una labor de las policías, del gobierno central, hay harta pega para hacer, ¿no? Hay harto para hacer y esa es la idea de ir trabajando, ojalá con el gobierno entrante, en cómo podemos ir haciendo distintas estrategias para ir solucionando esto. El Observatorio del Comercio Ilícito, también de la Cámara Nacional de Comercio, ha estado trabajando con la gobernación metropolitana en los temas de comercio ambulante ilícito en las calles, cómo podemos entrar a la formalización de esas personas, a una mayor fiscalización. También hay un tema de educación de la población, de no comprar, ¿no es cierto?, en ese tipo de negocio. Y ahí ir viendo cómo podemos trabajar juntos para ir solucionando esto. Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien, Andrés.